Mauricio, y estamos de vuelta en otra clase de programación. Y dentro de la clase de hoy vamos a ver lo que es el giroscopio o el IMU Rep, que vienen en todos los Rep Hubs de los robots. Entonces, si estás en una competencia de FTC, es 100% garantizado que vas a tener uno de estos. Entonces, como ven, no estamos en nuestro ambiente de programación, no estamos en Android Studio, y es porque para facilitar el entendimiento de este tema, vamos a ver unas cositas en pizarra antes de hacerlo. Entonces, vamos a empezar con la clase, ¿no? Entonces, esto se le conoce generalmente en el mundo de FTC como un NIMU. NIMU es una serie de sensores que te permite determinar varias información como la velocidad y, lo más importante, el ángulo de inclinación del robot. Es muy preciso, entonces podemos utilizarlo mucho para hacer vueltas precisas dado un ángulo, o hacer que nuestro robot vaya de manera recta, corrigiéndose si otro robot lo golpea, o por si se empieza a desfasar. Entonces para eso sirve un NIMU. Entonces, antes de pasar a programarlo, pues voy a explicar un poquito sobre las cosas que puede hacer un NIMU o cómo funciona. Entonces, nuestro IMU nos regresa un ángulo, más bien un objeto llamado orientation. Este objeto almacena tres cosas: first angle, second angle y un third angle. Entonces, cada ángulo representa cada uno es un diferente ángulo de las tres dimensiones. No me acuerdo muy bien sus nombres, pero si lo vemos así, ese es uno, este es otro, y este es otro. Igual voy a poner una imagen ahí en la pantalla. Entonces, a nosotros, si pongamos que estamos viendo a nuestro robot de frente, de arriba, perdón, este es nuestro robot, que tiene sus cuatro llantitas. Lo que nos interesa es saber, pues, este ángulo, ¿no? Hacia dónde se está moviendo. Si el robot gira hacia acá, pues me gustaría saber qué ángulo tiene aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría en 0, aquí estaría en 45 y así. Entonces, eso es lo que me interesa saber. Y en este caso, ¿qué ángulo es el que me interesa? Pues sería el first angle. Entonces, cuando estamos trabajando con el IMU, lo que nos interesa es este first angle. Entonces, ¿cómo te regresa este first angle? El IMU te regresa el angle como un valor numérico entre 0 a 180. Está representado así. El inicial, aquí sería 0, aquí sería menos 180 y aquí sería 180. Entonces aquí es donde como se parte, ¿no? Entonces si yo muevo el robot, lo giro aquí, me va a decir 180, 180, sí. Números menores de 180, llega aquí, se reinicia y me pone negativos. Entonces eso es un poquito complicado de visualizar, o de poder aplicarle un código por si queremos hacer una función que diga gira al ángulo 180. Entonces pues yo quiero que gire de aquí a acá, ¿no? Hasta acá. Pero también quiero decir que gira al menos 30. Entonces eso va a ser como algo así. Y si te das cuenta, pues eso está medio confuso, ¿no? Porque no mejor trabajar con ángulos que ya conocemos, que es de 0 a 100 a 360. Y es por eso que este valor numérico que me da el IMU, que es de menos 180 a 180, lo podemos normalizar. Y lo podemos normalizar, que es para que sea un ángulo de 0 a 360. ¿Y cómo es eso? Pues muy fácil. Simplemente le sumamos al ángulo que nos regrese 180. Entonces, por ejemplo, si nos dan el ángulo, si nuestro IMU nos regresa menos 90,
pues el ángulo ya normalizado, o sea, sumándole 180 va a ser 90. Entonces, pues aquí ya sería 0, aquí ya sería 180 y pues aquí ya llegaría hasta 360. Y eso está súper bien, porque así podemos ya identificar de que, ok, entonces quiero que el robot gire aquí a 270 o quiero que el robot gire a 90. Okay. Entonces aquí ya tenemos uno de los problemas resueltos. El otro es que con esto de estar normalizando el ángulo, pues nuestro robot iniciaría aquí, iniciaría en el ángulo 180. Entonces, cuando tú inicias tu robot, el ángulo se resetea a 0, el ángulo normal, no normalizado. El ángulo dado por el IMU es 0. Entonces, si por ejemplo, si esta es tu cancha y tú pones el robot aquí apuntando hacia acá, esto lo va a considerar el código como que es un 0. Pero si lo pones aquí e inicias, el código también va a pensar que es un 0. Entonces tienes que tener muy en cuenta eso de que tu autónomo siempre esté, o sea, cuando lo vayas a poner, siempre está apuntando en la misma dirección. Y ponerlo lo más centradito posible para evitar error alguno, ¿no? Entonces, en este caso sería 0, o sea, aquí sería en 0. Y como lo estamos normalizando, esto se convierte a 180. Entonces, si queremos que el robot pase de aquí a algo así, pues en este caso tendríamos que decirle que gire al grado 270, como si fuera un servo, pues. O sea, asignar una posición. Entonces, yo quiero que gire al grado 270. Si quiero que vuelva a la normalidad, pues le tendría que decir que quiero que gires al ángulo 180, que es como el inicial. O sea, es el inicial. Si quiero pasar de esto a esto, pues tengo que decirle que pase a 180. Entonces, así es como funciona esto. Vamos a crear una función. Entonces, ya sabiendo esto, pues vamos a tener una función que sea gira a ángulo y el ángulo. Entonces, que es prácticamente como un servo. O sea, yo le estoy diciendo a qué posición quiero que esté y va a girar a ese ángulo de manera precisa. Entonces, ahorita vamos a ver cómo implementar esta función. Hola, soy Mau del futuro y venimos otra vez aquí a las notas porque hay algo que no expliqué, que es en este caso los errores. Entonces, ¿qué es eso de los errores? Bueno, nosotros cuando queramos ir a un punto determinado, por ejemplo, estamos aquí y queremos ir aquí, pues tenemos que hacerlo eso calculando errores. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si me encuentro el ángulo 180, quiero ir a 270, pues ¿cómo le hago? Pues que primero calculo el error, que en este caso mi error sería de 90. ¿Por qué? Porque el error se calcula como el ángulo objetivo menos el ángulo donde estoy ahorita. Entonces mi error aquí es de 90. Entonces, como mi error es positivo, sé que voy a ir a la derecha. Entonces, si es positivo, entonces derecha. En caso contrario, entonces me voy a ir a la izquierda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ir a 90, pues sería 90 menos 180, el cual daría un error de menos 90. Entonces me iría a la izquierda. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy aquí en el ángulo 1 y quiero ir a 359. Si restamos 359 menos 1, me va a dar un error de 358. Y siguiendo esta regla, voy a ir a la derecha. O sea, voy a tener que hacer todo esto. Y pues bueno, eso es medio inútil, ¿no? Si giro hacia la izquierda poquito puedo llegar. Entonces, para corregir eso, usamos una función que precisamente corrige eso. O sea, si nos damos cuenta, un giro, lo máximo que podemos, o sea, lo máximo que vamos a girar para hacer un giro es 180 grados. ¿Qué me refiero? Para llegar acá es 180. Pero si quiero llegar aquí acá es menor que 180. Y si quiero llegar aquí acá también es menor que 180. O sea, no tengo que girar más de 180 grados para llegar a cualquier posición. Entonces,
con eso podemos hacer una función que precisamente diga para dónde girar dado un error. Entonces, si mi error es más de 180, o sea, en este caso mi error es de 358, entonces a mi error le voy a restar 360. Entonces este se convertiría en un error de menos 2, y siguiendo la regla, pues simplemente giraría 2 grados aquí a la izquierda, que resolvería eso. Y lo mismo con el otro. Si mi error es menos que menos 180, a mi error le sumo 360. Entonces con esto calculamos de manera muy sencilla, arreglamos este error que sucedería cuando pase esto. Ok, pues estamos aquí en nuestro ambiente de programación. Estoy en el programa Autónomo 1, en el que creamos hace algunas clases, y voy a utilizar esas funciones que ya tengo creadas de poder motor, derecha, giro, etc. Entonces, primero tenemos que declarar nuestro IMU. Y para hacer eso simplemente usamos, así como usamos una variable para el motor, pues tenemos también una variable para el IMU, que es rarita, pero es bn, aquí está, O055 IMU. Esta es la variable para nuestro IMU, y generalmente le ponemos el nombre IMU. Entonces también tenemos que leer eso en el hardware map, que sería también IMU es igual a hardware map punto ok, no, tampoco, como recuerdan también como el continuous rotation servo, que tampoco tenía aquí su clase así como punto decimorder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues simplemente ponemos get, ya ponemos punto class y al nombre del IMU, que en este caso es IMU. Entonces este IMU así tiene que ser, que es integrado. Bueno, ahora antes de iniciar con el IMU tenemos que inicializarlo, y para inicializarlo tenemos que poner varias cosillas. Entonces aquí ya tenemos que crear primero una clase llamada parámetros, que es bn.parameters, y ponemos el nombre de nuestra variable. Voy a poner IMU parameters igual a new bn parameters. Ok. Y tenemos que calibrarlo y darle los units. Para eso, pues aquí tengo el código aquí copiado, que es, aquí tengo que importar la clase, voy a poner acá arribita. Entonces, esto es simplemente para que se calibre, y ahora sí podemos inicializar el IMU. Entonces pongo IMU.initialize y me está pidiendo que ponga unos parámetros. En este caso pues ya me los tengo, que es IMU parameters. Y ahora sí, ya está inicializado el IMU. Ya tiene sus valores y ya podemos trabajar con él. Entonces esto igual no es nada especial, simplemente es como lo que se tiene que hacer sí o sí para utilizar el IMU. Entonces vamos a hacer un programa que dé una vuelta precisa. Entonces voy a crear aquí varias funciones. Primero voy a crear la función que se llame giro preciso, o más bien giro ángulo, y que reciba un ángulo, que es a donde quiero girar. Entonces, ok, ya quiero girar a un ángulo. Entonces, primero pues, quiero ver en qué posición estoy y si ya estoy dentro de ese ángulo. Entonces, ¿cómo obtengo mi ángulo? Pues voy a crear otra función llamada public void obtener ángulo. Y no tiene que ser void porque voy a regresar un ángulo, ¿no? Ángulo. Entonces, para eso creamos una nueva variable llamada de orientation, aquí, que sea external navigation, no el de Android Graphics, porque son cosas totalmente diferentes. Entonces, orientation le voy a poner ángulos. Entonces, ángulos va a ser igual a mi IMU.getAngularOrientation, y tiene tres parámetros: Axis Reference, que es intrínseco,
el orden de los axis, que es Z, Y, X, si tienes tu rep volteado, o sea vertical, sería diferente a estos. No sabría decirte cuál, puedes probar con los tres a ver cuál funciona, ¿no? Z, Y, X. Y por último, en qué formato o en qué unidad quieres tu ángulo. Entonces, como yo lo quiero en degrees, pongo angle unit degrees. Un consejo para los que están aquí en Android Studio es que si no saben qué va aquí, o sea que va en el siguiente argumento, se le pueden dar control P y les dice que va. Entonces aquí me dice que va un angle unit. Entonces ya pueden darle aquí degrees. Entonces ya, perfecto, me va a regresar 3 ángulos a mi variable ángulos. Y como a mí solo me interesa el primero, como lo vimos antes, simplemente le voy a retener ángulos first angle. Y ya está, ya tengo aquí mi ángulo. Pero, si recuerdan, esto está en 0 en menos 180 a 180. Entonces, antes de regresarlo, quiero corregirlo. Entonces, le voy a poner una nueva variable llamada primer ángulo. Voy a igualar así. Y pues ya sabemos que al primer ángulo le voy a sumar 180 para normalizarlo. Y ahora sí, ya puedo regresar al primer ángulo. Entonces ya sé mi ángulo actual. Entonces este ángulo, el de aquí, es el objetivo. Entonces tengo que calcular mi error, o sea, mi distancia a mi ángulo objetivo. Entonces, para eso simplemente pues es ángulo, que es el ángulo objetivo, menos el ángulo actual que tengo ahorita. Entonces, bueno, una vez obtenido el error, pues corregimos ese error para que no sea mayor de 180. Entonces, si mi error es mayor de 180, pues a mi error le resto 360. Si mi error es menor que menos 180, a mi error le sumo 360. Entonces así nos aseguramos saber hacia dónde girar. Entonces ahora sí, si mi error es positivo, entonces voy a girar hacia la derecha. Caso contrario, voy a girar hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo lo hago para girar precisamente? Simplemente hago un while. El error sea mayor a 0. O podemos tener vamos a poner 3 o 2. Vamos a poner 0. Entonces voy a hacer un giro con un poder de 0.6 para que no sea tan rápido. Entonces, pero no estamos actualizando el error. O sea, no sabemos nada, entonces tenemos que hacer esto aquí también, ¿no? Entonces, primero ponemos el giro para no estar repitiendo eso. Prendemos los motores, no los apagamos, mientras el error sea mayor a 0. Entonces, vamos haciendo esto. Vamos a poner esto de obtener el error. Y como obtener ángulo se va actualizando conforme se va moviendo el robot, pues esto se va a detener en cuanto llegue a 0. Entonces simplemente ¿cómo se llama nuestra función? Poder motor 0 para apagar todos los motores. Entonces empezamos a girar. En este caso es un giro hacia la derecha. Entonces aquí tenemos la función de giro izquierda, que se me olvidó poner en el anterior tutorial. Simplemente es cambiar esto. Simplemente es cambiar esto. Entonces, simplemente aquí giro hacia la derecha. Y cuando termine de girar, pongo los motores a 0. Lo mismo con lo otro. Entonces mi error es diferente, entonces giro izquierda, perdón. Entonces con un poder 0.6. Y la única diferencia es que mientras mi error sea menor que 0, porque aquí ya saben que si tengo que girar a la izquierda significa que mi error es negativo. Entonces mientras mi error sea menor que 0, entonces mi error es igual al ángulo
menos obtener ángulo. Lo mismo aquí, ¿no? Vamos actualizando esto de aquí. Y si bien estamos repitiendo mucho esto, entonces podemos hacer una función que se llame public double obtener error, double ángulo actual, double ángulo objetivo. Simplemente hacemos esto. Ahí. Cambiamos esto por ángulo actual. Okay, no necesitamos el ángulo actual, perdón. Simplemente el ángulo objetivo, que lo voy a poner nomás ángulo. ¿Por qué no necesitamos el otro ángulo? Porque pues lo estamos obteniendo aquí, ¿no? Entonces ya aquí ya tengo el error. Return error. Entonces con esto ya puedo simplemente hacer esto. Obtener error. Y el ángulo que es el ángulo clave, que es ángulo. Lo mismo aquí. Error es igual a obtener error. Ángulo. Y lo mismo aquí. Double error es igual a obtener error, ángulo. Entonces con esto, nuestro robot estaría dando una vuelta hasta que el error sea 0. El problema de esto es que puede que se pase poquito. Entonces, para arreglar eso, ponemos simplemente, o sea, que se pase poquito y que el error se haga negativo. Entonces, para arreglar esto siempre ponemos otro while que diga menor 0. O sea, mientras el error sea menor que 0. Y le ponemos que giro a la izquierda, o sea, al otro lado, pero con un poder mucho menor, por ejemplo 0.3 o 0.1 si quieren, depende de su robot y qué tan rápido sea. Simplemente queremos girar a la izquierda y cuando termine de girar a la izquierda, pues poder motor 0. Eso es simplemente para corregir por si se pasó. Entonces aquí lo mismo. Aquí no estoy poder motor 0 primero. Luego poder motor, luego giro derecha. Con una velocidad mucho menor, y mientras el error sea positivo, sea mayor a 0, ese error es igual a obtener error, perdón, mi ángulo, y poder motor 0 para frenar los motores. Y con esto ya estaríamos haciendo un giro preciso. Entonces simplemente ya saben que iniciamos en el ángulo 180. Si quiero girar a 270, simplemente doy giro a ángulo, pongo el ángulo que quiero girar. Y el robot debería girar. Entonces eso es todo por esta clase. Espero que no haya sido muy extensa. Y que hayan entendido cómo utilizar el IMU, cómo hacer eso de los errores y otras cosillas más. Entonces muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.